Vamos a recomenzar la sesión con una gran alegría, que es la creatividad filosófica está con los jóvenes. ¿No se oye? Decía que la creatividad filosófica está con los jóvenes y que por lo tanto es una gran alegría esta mesa redonda de doctorandos de la profesora Rebeca Maldonado, y para mí es un enorme placer presentarlos. En primer lugar va a hablar Emiliano Castro desde el Frente Invisible, la experiencia heideggeriana del nacionalsocialismo a la luz de los cuadernos negros. En cuanto a Emiliano Castro, es estudiante de doctorado y profesor de metafísica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y forma parte del proyecto Crisis del Habitar. Bueno, pues yo creo que con eso os dejo en algunas de las mejores manos que conozco y os escuchamos con suma atención. Bueno, pues voy rápido porque tenemos el tiempo encima, pero no sin antes, yo quería dedicar esta ponencia, estoy hoy muy contento porque aparte de este gran evento, en la madrugada tuvimos una noticia muy buena, que es que salió libre Miguel Peralta, preso político indígena de los Ochitán de Flores Magón, preso anarquista, después de 4 años en prisión por defender las usos y costumbres de su comunidad. Pues hoy en la madrugada salió libre y hoy termina su huelga de hambre de 30 días, vuelve a comer y vuelve a su casa, ¿no? Entonces estoy muy contento y quería dedicarse con ese gusto, ¿no? Empiezo, ¿no? Quiero con esta ponencia intentar comprender la experiencia que hace Heidegger nacionalsocialismo en su momento de mayor acercamiento, que es la época del rectorado, ¿no? A la luz de Reflexiones 2 y Reflexiones 3, ¿no? No me interesa tanto el morbo del tema como el hecho de que me parece que a la luz de esta experiencia, o es esta experiencia, la génesis de algunos de los conceptos clave de la crítica a la modernidad que Heidegger elaborará en los años posteriores, ¿no? Conceptos como Gestell, organización, dirigismo, el carácter planetario y la técnica, parece que Heidegger los va a reconocer en esta época, ¿no? Y además de eso, creo que la experiencia pensante que hace Heidegger del nacionalsocialismo nos puede servir para darnos pistas y hacer sentido de los procesos actuales de ascenso de la llamada nueva derecha o de la alt-right en todo el mundo, ¿no? Que mucho de lo que él percibe de la lógica del nacionalsocialismo sigue estando vigente en este mundo actual, otras cosas no tanto y que las dos llaman la atención, ¿no? Empiezo pues con algunas obviedades, ¿no? Primera, ¿no? Cuadernos Negros es una obra fragmentaria. Esto es, igual que Heidegger dijo de Voluntad de Poder, no es que sea una obra inconclusa, sino que está pensada para verse así. Esto es, no está ordenada de forma temática, sino de forma cronológica, ¿no? O sea, los fragmentos se van introduciendo en bloques de más o menos 1 año por libreta, ¿no? Y esta naturaleza permite que, en contraste con el resto de la obra de Heidegger, muchas cosas de la vida cotidiana, muchas cosas aporéticas, inconclusas, experimentales, se cuelen ahí, ¿no? Entonces eso le va a dar una naturaleza peculiar que va a darle todo un nuevo matiz al estudio de la obra de Heidegger a la luz de estos experimentos o de estos intentos que es Cuadernos Negros, ¿no? Hablando solamente del primer tomo, que es el que me ocupa, ¿no? Yo encuentro, hay 2 grandes tipos de entradas en Cuadernos Negros, ¿no? Unas entradas que en palabras de Heidegger podemos llamar intentos o experimentos, ¿no? Esto es, entradas en las que Heidegger va a intentar probar nuevas metáforas del pensar, va a intentar abordar temas que el resto de su obra pues no toca o toca de pasada, va a intentar nuevas formulaciones de los mismos temas, ¿no? Y bueno, serán tal cual experimentos, ¿no? Y otra parte que pudiéramos llamar la de diario filosófico, ¿no? Esto es, apartados en que Heidegger va a reflexionar sobre cosas que estén pasando en el momento. En estos pasajes encontraremos peculiarmente nombres de contemporáneos de Heidegger, encontraremos fechas, encontraremos acontecimientos, corporaciones, ministerios, ¿no? Mencionados, ¿no? Será Heidegger intentando hacer sentido de esto que está pasando en el momento, ¿no? Y que podemos, bueno, inferir que en los días en que estaba pasando, pues Heidegger le dedicó la pluma a pensar estos acontecimientos, ¿no? Según el momento en que Heidegger escriba las distintas libretas, el peso entre los experimentos y el diario va a cambiar, ¿no? Va a haber épocas en las que el peso de los experimentos será total, ¿no? Como es el caso de Reflexiones 2 o mayoritario de Reflexiones 4, y épocas, como veremos en Reflexiones 3, en que todo lo contrario, ¿no? En que parece que prácticamente
el texto es un diario, ¿no? Que va a estar todo el tiempo regresando sobre lo que está pasando en el día a día del rectorado, ¿no? Entrando pues al tema, ¿no? Reflexiones 2, que como saben abarca de octubre de 31 a algún momento en el otoño de 32, ¿no? Principalmente, también sabemos, ¿no? Es de 124, si no me equivoco, en adelante todos los parágrafos son escritos en el otoño, que coincide con el semestre en Heidegger estuvo de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, estaba fuera de la universidad, estaba fuera de la ciudad y le dedicó más tiempo a la escritura. Volveré sobre esto adelante. Pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué temas hay en Reflexiones 2? ¿Qué hay en Reflexiones 2, no? Yo encuentro 3 grandes bloques, ¿no? Digamos, de qué podemos encontrar ahí, ¿no? Primero que nada, habrá referencias a la obra anterior, ¿no? Habrá parágrafos en que aborde su obra anterior, que básicamente será Ser y Tiempo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Criticar Ser y Tiempo y sobre todo criticar la recepción de Ser y Tiempo, ¿no? Cómo los contemporáneos están leyendo Ser y Tiempo. Va a usar una imagen muy bella, ¿no? Dice, yo veo todo mi trabajo anterior como caminos clausurados, ¿no? Caminos en que ya creció la hierba, pero que aún así apuntaban al ser ahí, ¿no? Entonces él piensa que aunque esos caminos ya no han de seguirse, que ya iban en la dirección correcta, ¿no? Es una interesante forma de pensar la obra anterior. Otra cosa que vamos a encontrar van a ser algunos experimentos que luego van a cristalizar en la obra posterior, esto es, experimentos del pensar que va a hacer Heidegger y que luego va a retomar en los años posteriores, particularmente los tratados de historia del ser, ¿no? Experimentos como un paso que va a ser de pensar el ser ahí como existencia humana, como sería en la obra más temprana, a entenderlo ya como el ahí del ser, ¿no? Como entenderlo de forma topológica, ¿no? Este cambio, aunque ya esté en que es metafísica, se va a desarrollar en buena medida en Reflexiones 2, ¿no? Otra cuestión, va a pensar en la idea de la automeditación o el regreso así, ¿no? Aunque, aquí algo curioso, en este momento de Reflexiones 2, Heidegger le va a dar una fuerte acepción no egoica, ¿no? Dice, regresar así no es regresar al yo, sino es regresar al mundo, ¿no? Llama la atención, ¿no? Esta formulación que, si bien Heidegger no va a retomar así, sí va a ser retomada por autores que van a seguir su camino, particularmente los autores japoneses de la escuela de Kioto, ¿no? Entonces, esta beta no egoica, Heidegger la va a explorar en Reflexiones 2, ¿no? Está fragmento 132 de capital importancia, en que Heidegger va a hacer el primer intento, o uno de los primeros intentos de una historia del ser, ¿no? Esto es, un recorrido histórico para entender cómo la metafísica de la historia en la que del ser no hay nada, ¿no? Llama la atención, estos intentos van a abundar en aportes a la filosofía, en meditación, en las Eraignis, en los cursos de Nietzsche, va a haber un intento también, ¿no? Va a haber un montón de estos intentos, pero la primera vez que intenta esta estrategia histórica, decir, bueno, el primero fue esto, y luego Aristóteles, y luego el cristianismo, va a ser parágrafo 132, ¿no? Y aparte lo va a hacer de una forma en la que nunca lo vuelve a hacer, ¿no? O con una tematización que nunca retoma exactamente, ¿no? Otro tema que va a tocar, y tal vez nunca tan claro como aquí, va a ser el tema del progreso, ¿no? Les leo una cita, estamos parágrafo 108, ¿no? Se ha acabado eso de ir corriendo de un lado a otro, estamos hastiados del progreso, queremos detenernos, alto. Y aquí el límite original de la historia no es el eterno supratemporal vacío, sino la constancia del arraigamiento, ¿no? Entonces, aquí es claro, estamos hastiados, alto, ¿no? Recuerda mucho a este manuscrito de Benjamin, ¿no? Que la revolución es el tren de la historia o es el freno de emergencia. Heidegger cree claramente que es el alto, ¿no? Y gritar alto frente al progreso, ¿no? Luego vamos a encontrar algunos planteamientos que yo caracterizaría de endémicos, esto es, que se gestan en el contexto de Cuadernos, en Reflexiones 2, y que es ahí donde se quedan, digamos, ¿no? Aunque tendrán otras versiones en la obra, en las otras capas de la obra heideggeriana, ¿no? Un primer problema que va a abordar Heidegger acá va a ser si el acontecimiento de que el ente es algo inconceptuable, no ya caemos en el error cuando le llamamos a esto ser. No es ya eso sustantivizarlo y no ya con ello pensarlo como un ente. Entonces, ¿cómo decir el acontecimiento sin convertirlo en ser? Y dirá, Heidegger va a hacer 2 intentos aquí, ¿no? Uno, pensarlo verbalmente, ¿no? Tal vez no es ser, tal vez es, ¿no? Tal vez es acontecer, ¿no? Es interesante que acá dejar esta formulación que parece tener tanta riqueza. Y otra más extrema, ¿no? En que dice, bueno, tal vez simplemente se necesita una nueva grafía para señalar como dice el dicho budista, ¿no? Señalar la luna y no solo quedarse en el dedo, ¿no?
que sería la n invertida tachada, ¿no? Entonces intenta un par de veces utilizar una nueva grafía para señalar este acontecimiento y no intentar sustantivizarlo, ¿no? Va a hablar, otra cosa que es recurrente, ¿no?, en estos textos va a ser hablar del Weltereignis, ¿no?, del acontecimiento mundial o el acontecimiento del mundo, ¿no? Esto será importante para el tema que a mí me ocupa, ¿no? Y bueno, ¿no?, otra cosa que vamos a encontrar en R2 va a ser los primeros acercamientos, el primer acercamiento de Heidegger con el movimiento de la juventud, ¿no?, con algo que está pasando en Alemania en esos años, ¿no? Hay algunas referencias antes, ambiguas, ¿no? Habla de pueblos sin espacio, habla hay una edición del Führer, pero bueno, son ambiguas, ¿no? Realmente hablan más del contexto político de la República de Weimar que hable directamente del nacionalsocialismo, ¿no? Pero donde ya es claro de que está hablando de eso es a partir de parágrafo 70, ¿no? Hay un bloque de parágrafos que serían 70-73, reflexiones 2, en que ya el tema está claro, ¿no? Y va aquí a sentar por primera vez la forma en que Heidegger va a entender el movimiento a la luz de estos años, ¿no? Digo, de estos meses de 32, ¿no? Que es, el mundo está en proceso de remodelación, el mundo está en proceso de reconfiguración, ¿no? Así Heidegger percibe este movimiento que se está dando en su momento, ¿no? Una reconfiguración del mundo, ¿no? Dice Heidegger, el mundo está en proceso de reconfiguración, solo el alemán puede poetizar el ser, y ya no el ser en general, sino dice nuestro ser. Y termina con una frase en sus fragmentos, se remata con una frase que muestra esta imagen de Heidegger: una gran fe recorre al país joven. Y que muestro, si alguien recorría esa fe, era él, ¿no? En este momento, ¿no? Estos parágrafos es difícil saberlo porque no hay demasiadas fechas en este momento, pero podemos inferir, por el lugar en que están, que deben ser de algún momento de agosto o septiembre de 32, ¿no? Este es un momento importante porque, ¿qué estaba pasando, no? Para agosto-septiembre de 32, Alemania seguía sumida en una crisis económica y política bastante fuerte, ¿no? Seguía empezando la crisis del 29, aparte de que no era posible cristalizar un gobierno estable, ¿no? Parece que la única fuerza que mantenía cohesión a la política germana en el momento era la figura de Hindenburg, ¿no? Era lo único que mantenía algo a flote, ¿no? El resto, el parlamento no lograba cristalizar, ¿no? Acababan de pasar elecciones, ¿no?, en las que, sobra notar, según testimonio de Hermann Heidegger, su padre votó a los vinicultores, ¿no? Entonces, Heidegger todavía en julio de 32 votaba a un partido de campesinos que apenas figuraba en las boletas, ¿no? Para el 29 de julio, otra cosa, ¿no? En este momento es el primer momento en que el movimiento nacional socialista logrará una presencia a nivel nacional, ¿no? Logrará empezar a ganar posiciones ya no solo en sus bastiones en el sur típicos, sino ya en todo el país, ¿no? Y empezará a tener sus primeros grandes mítines masivos por toda Alemania, y eso incluirá el 29 de julio el mitin en el estadio de fútbol en Freiburg, ¿no? Hay testimonios de que en ese mitin hubo un intento de sabotaje y que abuchearon a Hitler cuando salió, pero quién sabe, ¿no? No logré encontrar más fuentes de eso. Lo que sí vale notar, al menos en una nota, es que en la zona, en las localidades de Heidegger, fue uno de los lugares en que el movimiento nazi se encontró con más problemas, ¿no? Desde el sabotaje de Stuttgart, la batalla en el puente, cuando Hitler fue por primera vez, le apedrearon su carro, ¿no? Entonces, bueno, fue un lugar en que no necesariamente el nacionalsocialismo le iba muy bien, hasta estos mítines en la gira de las elecciones, o en el contexto de las elecciones de julio, ¿no? Hermann Heidegger otra vez da testimonio que a este mitin Heidegger se niega a asistir, pero quienes sí asistirán serán su esposa y sus hijos, ¿no? Algo curioso que fui notando en mi investigación, ¿no? Me llamó la atención de dónde vino en Heidegger el interés por el nacionalsocialismo, este contacto en meses en que ni siquiera estaba en la ciudad, siendo que él viene de una región en la que ni siquiera había una gran presencia o fuera, digamos, lo preeminente, ¿no? Agregando en esta nota, ¿no? El nacionalsocialismo no figura en las boletas hasta esta elección de julio, ¿no? ¿De dónde le vino el interés? Pues parece que Hermann confiesa que de su familia, ¿no? ¿Quién le estaba hablando del nacionalsocialismo en la época en que estaba fuera? ¿Quién estaba yendo a los mítines? ¿Quién después se unió a estos grupos, ¿no? Pareciera que si había un interés por el movimiento, no empezó por él, sino empezó por el resto de su familia, ¿no? Y que evidentemente, pues influenciaría en él. Ahora, claro, ¿no? Hay que reconocer que habría algo en Heidegger que le coquetearía al movimiento, le parecería coqueto el movimiento en sus primeros meses, ¿no? Número uno, Heidegger es claro
a pesar de que él mismo ha insistido que hasta 33 él se mantuvo alejado del mundo de lo político, ¿no? No es el sentido, he tenido sentido coloquial, ¿no? Heidegger es claro en Reflexiones 2 que él apuesta por una refundación, por una transformación radical del mundo, ¿no? Eso de entrada descalifica para las simpatías de Heidegger cualquier partido que plantee la continuidad de la República de Weimar, ¿no? Entonces eso descuenta a todos los partidos tradicionales del régimen, ¿no? A Centrum, a SDP, a todos ellos, de las simpatías heideggerianas, ¿no? En el panorama había tres opciones, ¿no? O votar por la República de Weimar, continuara, o votar por las dos grandes alternativas que se planteaban como revolucionarias, ¿no? Esto es, Thälmann y los comunistas o el partido nazi, ¿no? Ahora, entonces, como señalaron hace rato, ¿no? Que decía Bátimo, es cierto, ¿no? Heidegger se mantiene en cercanías con el comunismo. En este momento es claro, ¿no? Él quiere una alternativa revolucionaria, una alternativa de cambio a la situación de Alemania, ¿no? Pero ¿qué cambio, no? Llama la atención, ¿no? Que el propio Thälmann, ¿no? No quiero abundar mucho en eso, pero incluso en sus textos es sorprendentemente nacionalista, ¿no? Al despecho, pues, de la supuesta visión internacionalista de aquella época del comunismo, ¿no? Él mantiene un discurso bastante nacionalista, ¿no? Pero parece que donde Heidegger encontrará el problema es en el progreso, ¿no? La propaganda comunista del momento pinta el progreso como el objetivo último de la humanidad y al capitalismo como un freno. Y la mayor prueba de ese freno es la crisis económica. ¿Cómo es posible que la potencia productiva de la humanidad sea tan grande y que las fábricas estén paradas porque no hay dinero? Entonces, el capitalismo es un freno del progreso y la revolución social lo que traerá será más progreso, ¿no? Dice en un discurso propagandístico Thälmann, ¿no? Dice, mientras aquí están paradas las fábricas, en la Unión Soviética están humeando las chimeneas, ¿no? Porque ahí no los para la crisis económica, ¿no? Entonces, si queremos progreso, queremos comunismo, ¿no? Y bueno, venga, ahí se nota que Heidegger encontrará un problema, ¿no? Y no es difícil notar que cayera en esta única otra alternativa que quedaba en el panorama político, ¿no? Heidegger ve al movimiento nacionalsocialista como un movimiento de la juventud, ¿no? Hay una juventud en Alemania que está cambiando y que es la esperanza de un cambio profundo en el porvenir, ¿no? Ahora, el problema que Heidegger se plantea de entrada es ¿qué alcance tiene la remodelación del mundo que plantea este nuevo movimiento? ¿Qué alcance tiene la Umbau, ¿no? O sea, ¿es una transformación de mundo profunda o se trata simplemente de un remozamiento de lo vigente? Es con esa duda, pero a la vez con esa esperanza, que Heidegger remata Reflexiones 2, ¿no? En finales del otoño de 32, recordando que él no está en la ciudad, no está en la universidad, y con lo que empieza inmediatamente Reflexiones 3, ¿no? En Reflexiones 3 encontramos, como decía, ¿no? Reflexiones 3 podría entenderse prácticamente como el diario del rectorado, ¿no? Va a ser la reflexión filosófica sobre la época del rectorado y con ello sobre la realidad del nacionalsocialismo, al menos en esta época, ¿no? La época, el momento en que Heidegger se va a confrontar con la realidad del movimiento, ¿no? Encontramos entonces en los primeros fragmentos, ¿no? De 1 a 6 más o menos, a un Heidegger tanto más entusiasta que al final de Reflexiones, ¿no? Heidegger cree que la voluntad popular ha despertado y que esa voluntad popular tiene que ir a reencontrarse con su origen y que la filosofía debe ser una herramienta en esa tarea. El problema es que la filosofía en su momento no está a la altura, ¿no? Él ve a la intelectualidad de su tiempo entre dos grandes tendencias, ¿no? La vieja especialización de la ciencia y la llamada nueva ciencia política o ciencia politizada, que básicamente es una ciencia panfletaria alineada al partido, ¿no? Entonces, entre esas dos tendencias no hay posibilidad de lograr esta reencontrarse con su fundamento. Importante en este momento es que Heidegger ya se está reconociendo en el movimiento, está diciendo, ¿qué tarea me toca a mí? Ah, pues ayudar a regresar al origen de la voluntad popular que ha despertado, ¿no? A reconectarse con su origen, con su tradición, ¿no? Con esto presente, cito bueno, no importa, para ir más rápido, ¿no? Heidegger dice, en contra de mi voz interior, asumo el rectorado, ¿no? Y ojalá haya algo todavía que se pueda salvar, ¿no? Cuando Heidegger hará relatos de esta época, siempre va a pintar que su principal móvil era salvar la universidad de la ocupación nazi, ¿no? Que si no era él, la universidad iba a caer en manos de los nazis, aunque fue lo que finalmente pasó igualmente, ¿no?
Pero hay que aceptar que si uno lee Reflexiones 3, te das cuenta que él veía algo más en el interés en entrar a la universidad, ¿no? No era simplemente salvar a la universidad, sino utilizar la universidad como una plataforma para intervenir en el movimiento, ¿no? Y esto queda muy claro, dice él, uno de los grandes sacrificios que hay que hacer para entrar a la universidad es operar a través de discursos. Sabemos inmediatamente qué discurso está hablando, ¿no? En ese discurso, Heidegger plantea la tarea que él ve para la universidad, ¿no? La universidad tiene que romper con la especialización, tiene que romper con la ciencia política y, en cambio, encontrar de toda esa especialización ese saber único del origen. Y que desde ese saber único del origen, los nuevos profesionales que nazcan de la universidad sean capaces de ellos sí orientar al pueblo hacia reencontrarse con ese origen perdido, con esa tradición perdida, ¿no? Llama la atención que Heidegger quiere una universidad tradicional, literalmente, ¿no? Una universidad de la tradición, ¿no? Es lo que se decía en la universidad, es la tradición, no la especialización de la ciencia, ¿no? A esto, Heidegger piensa entonces que, contrapuesto a la ciencia política que los intelectuales del partido estaban sosteniendo, ¿no? Lo que necesita la universidad y lo que necesita el movimiento y la tarea que él se da dentro del movimiento es la construcción de una metapolítica. Esto es algo sobremanera interesante. Cuando empecé mis investigaciones, dije, aquí está, metapolítica es un concepto típico de la derecha fascista. Sorpresa mía, que ese concepto se puso de moda después de Heidegger. Después de Heidegger, ¿no? Es difícil encontrar, uno lee Mi lucha, no viene, ¿no? Uno de los manifiestos, no viene. Uno de los textos clásicos de la propaganda nazi, no viene. O vienen menciones, ¿no? Hay textos que analizan al nacionalsocialismo y dicen, bueno, allá hay una metapolítica, ¿no? Es un concepto que de hecho tiene ragamen en la caridad cristiana, ¿no? Es la teoría de la caridad cristiana. Esto es, hacemos caridad no con fines políticos, sino con fines de establecer nuevos valores, de establecer un nuevo horizonte de mundo, y que si hubiera valores en la sociedad, eso cambiaría la política inmediatamente, ¿no? Hoy en día, en esos términos, la nueva derecha lo utiliza, ¿no? Nuestra propaganda no es política, es de valores, del valor de la nación, del valor del trabajo, del valor de la identidad, y si esos valores se aceptan, eso por sí mismo transformará la política, ¿no? O en otros términos, como solían decir, ¿no? Nosotros no somos políticos ni de izquierda ni de derecha, somos defensores de valores, ¿no? Y así es como hoy metapolítica se entiende, ¿no? Una nota al pie, una de las herramientas de propaganda de la nueva derecha, en español al menos, se llama Metapedia, ¿no? La Wikipedia de la metapolítica, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Pero Heidegger concibe la metapolítica, como dije, ¿no? Como en vez de movernos en las intrigas de la universidad y del partido, lo que sea, reencontrar ese fundamento y que eso que está junto a la política sea lo que la oriente, ¿no? En sentido del prefijo meta, ¿no? Ahora, claro, Heidegger reconoce, participar en la universidad implica un sacrificio, implica sacrificarse. Ese sacrificio, Heidegger lo va a caracterizar como tener que amoldarse a lo que está pasando, ¿no? Amoldarse a la lógica del movimiento, ¿no? Y este amoldarse llega al extremo de traducirse a su propio pensamiento, ¿no? O sea, veremos en este momento de la obra de Heidegger ecos de conceptos típicos de la propaganda nacionalsocialista, ¿no? Por ejemplo, la comunidad del pueblo. Heidegger empieza a hablar de la comunidad del pueblo en sus términos, concepto típico de la propaganda nazi. Claro, a los pocos fragmentos va a empezar a criticarlo, pero en ese momento se amolda, lo asume, ¿no? Y bueno, uno más dramático todavía, ¿no? Que creo que a cualquier lector de confianza de artículos le parecería, pues bueno, impensable, ¿no? Que sea de Heidegger, ¿no? Les leo, ¿no? Ninguna evasión, ningún agotamiento, siempre ataque. No tener poderes plenos, sino ser el poder, ¿no? Esto es parágrafo 31, ¿no? Ser el poder, el gran crítico del poder de conferencia de artículos, llamando a siempre el ataque, siempre el poder, ¿no? Veremos que, en el fondo, si algo es asumir el nacionalsocialismo, es asumir el ataque y el poder, ¿no? Continúo, ¿no? Pero en este amoldarse, ¿no? Heidegger da una premonición de hacia dónde van las cosas, ¿no? Otra cita, tal vez una de las más importantes de este momento, ¿no? Parágrafo 25, ¿no? El nacionalsocialismo solo será un auténtico poder de gestación si tras todo lo que hace y dice todavía tiene algo que silenciar, obrando desde un fuerte trasfondo solapado que habrá que repercutir en el futuro, pero si el presente fuera lo que se ha alcanzado y lo que se quiere, entonces ya solo resta el horror ante la decadencia. Si el movimiento con lo que ha alcanzado se conforma,
Si el alcance de la remodelación es solamente este cambio superficial, solamente resta el horror ante la decadencia, ¿no? Heidegger percibe ya hacia dónde va la cosa, ¿no? En fin, ¿no? Heidegger empieza su rectorado, ¿no? Y a las pocas semanas, como sabemos, se encuentra con bastantes accidentes que resume en el siguiente parágrafo, ¿no? En 44. Después de ver lo que el estudiantado puede ofrecer ahora, al comienzo del semestre de verano, hay que concluir que fracasa en toda línea, no solo a la hora de construir algo nuevo, sino ya con la revolución dentro de la escuela superior. Esto es, Heidegger se enfrenta a que el estudiante no es el joven que él idealizaba en 32. ¿Esa juventud dónde está? Si no está en la universidad. En la universidad lo que hay es el estudiantado, ¿no? Que está lejos de la idealización que él esperaba, ¿no? Dice Heidegger, el estudiante no reconoce el carácter del trabajador, esto es, no reconoce la lógica de la voluntad de poder operando como trasfondo único de los distintos sistemas políticos, sociales que operan en el mundo, ¿no? Entonces no reconocen el trasfondo del problema. Y fuera de la universidad, el partido de facto está en manos de las masas, dice él, convertidas en combatientes del partido, ¿no? Y estos combatientes del partido tienen un principio y una máxima. Su consigna es, con exclamaciones, organización, organización, organizarlo todo. Dice Heidegger, organizar puede traer posibilidades de despertar, pero la institución técnica del organizar también puede reprimir, ¿no? Y parece que ese es el peligro, ¿no? Que la revolución sea sofocada por la organización, ¿no? Avanzo más rápido, ¿no? Para no comer más tiempo a mis colegas. Para parágrafo 82, Heidegger dice dramáticamente, ¿no? Una vez que se ha dado esta confrontación con la universidad, que Heidegger ha experimentado el nacionalsocialismo dentro de la universidad, dice Heidegger, la lucha por conquistar la escuela superior está llegando a su fin. Sin darse cuenta, uno cae en las cadenas del mundo que supuestamente está combatiendo. Heidegger reconoce que el mundo del trabajador que él pretendía combatir lo ha absorbido y que la lucha por la universidad está perdida. ¿Por qué está perdida? Aquí viene un parágrafo fundamental, 68. Parágrafo 68 de R3 va a ser una radiografía de la que Heidegger llama las tendencias en boga en la universidad. No haré una gran lista, no van a estar las CSA, el Ministerio de Educación, dice ellas, corporaciones externas cuyo único interés es imponer la lógica del partido en la universidad. Luego vendrán todas las federaciones cuyo único interés es imponer su propio interés en la universidad. Y Heidegger remata, al final del día la administración de la universidad está en manos de los ministerios. Ellos regulan y equilibran las tendencias dentro de la universidad y el rector termina siendo un simple interventor entre estos organismos. Si el rector es nacionalsocialista o no, eso es una diferencia relativa, no absoluta. Incluso en caso de que no lo sea, los mencionados organismos trabajan más fácilmente porque ya por pura precaución, sino por miedo, se dice que sí a todo y se hace que se ejecute. Heidegger descubre que el Führer de la universidad no es más que el interventor de la universidad. O como dirá después, no es más que el dirigente del sector del OENTE de la industria productora de profesionales. Heidegger reconoce el dirigismo porque él fue un dirigente y sabe que el dirigente no tiene a dónde ir. Y no tiene a dónde ir porque la universidad está completamente compartimentada, ¿no? Distribuida en sus tareas por un montón de organizaciones. Organizar la máxima del movimiento a fin de cuentas, ¿no? Es con esto, termina Heidegger reconociendo, ¿no? La universidad, el movimiento nacionalsocialista, a partir de su búsqueda de cifras, de éxitos, a partir de intentar enfrentar la precariedad económica, la crisis económica del 29, quiere cubrir la verdadera precariedad, la suprema precariedad. Y ahí el pensar es lo que tiene que buscar, diríamos, en términos de aportes. Hay que buscar la precariedad de la falta de precariedad, ¿no? Que es lo que el movimiento encubre en sus éxitos, en sus cifras, en términos de Nietzsche, en su avidez de metas, ¿no? Y para esta tarea, Heidegger dice, lo primero que hay que hacer es entender al nacionalsocialismo. ¿Qué es, no? Con esto voy concluyendo, ¿no? Podríamos traer 5 características que Heidegger reconoce en el movimiento. 6 si incluimos el autoritarismo, aunque él lo acepta como algo necesario, al menos, ¿no? Número 1, la centralidad de la acción, ¿no? La acción es la central del movimiento. Dice en parágrafo 21, el nacionalsocialismo
bueno, no es parágrafo 21, es parágrafo 69. El nacionalsocialismo no se construyó como teoría, sino como acción. Con ello, la teoría es algo secundario, si no es que una seña de ese otro mundo que se combate, ¿no? Una seña burguesa y eventualmente una seña judía, ¿no? Lo importante es la acción, lo importante es hacer, ¿no? Por eso dice al final de Experiencia Antártica, no hay acción que nos saque de esto, ¿no? De la mano de esto, segundo componente, el antiintelectualismo, ¿no? Ya dije por qué, ¿no? Si la acción es la marca de la política nacionalsocialista, todo lo teórico, que no sea mi lucha, por supuesto, es la seña de el otro que se combate, ¿no? De la fuerza de lo material, de la fuerza de lo judío o lo burgués, ¿no? Número 3, de la mano de esto, el triunfalismo, ¿no? Si la importante es la acción solo se mide en virtud de las metas. Y estas metas que permiten el autoendiosamiento, ¿no? Y ese autoendiosamiento termina deviniendo el cuarto punto, el racismo. Otro componente es el racismo. Piensa Heidegger, ¿no?, que este biologismo turbio sostenido en mi lucha no es el secreto de nadie que el movimiento nacionalsocialista era racista, ¿no? Es un componente ideológico fundamental de ellos, ¿no? Lo que hace es reducir lo nacional a lo racial. Reducir lo destinal que se debe obtener a través de la confrontación pensante a la sangre, a la tierra y la sangre, como se dice, ¿no? Y con ello piensa Heidegger convertir el que él deseaba, el nacionalsocialismo espiritual, el que busca este reencuentro con el origen a través del pensar, en uno que lo tiene ya dado solamente por el hecho de su color de ojos, su color de piel. Esto es el nacionalsocialismo del vulgo o el nacionalsocialismo vulgar, ¿no? Será esta la gran diferencia, ¿no? Y por último, ¿no?, el organizacionismo, ¿no?, la tendencia a organizarlo todo, y que Heidegger remata reconociendo, ¿no? Criticaban el nacionalsocialismo, lo burocrático de la República de Weimar, ¿no? Pero una vez disuelto el Parlamento, fue inmediatamente reemplazado por una nueva organización, los consejos, o como dirían en 31 minutos, ¿no? Terminó la burocracia, pero inmediatamente empezó una exactamente igual, así que nadie se dio cuenta, ¿no? En fin, ¿no? Es esto todo lo que empuja a Heidegger a la renuncia al rectorado, ¿no? Remata con un discurso de despedida que no tengo claridad si alguna vez dio, pero al menos está asentado en los cuadernos, que dice: usted al final del semestre, ustedes están ante un comienzo y yo ante un fracaso, ¿no? Heidegger reconoce que frente a la fuerza del ruido, al mundo organizacional del soldado y del ingeniero, ya no queda más que hacer. Y sabemos, ¿no?, en el contexto de una de las intrigas al expulsar a los decanos, decide Heidegger entregar su renuncia a los 10 meses de rectorado, ¿no? Dice Heidegger: ahora lo único que queda es encontrar un nuevo frente para intervenir, ¿no? Y es ahí donde Heidegger dice: yo me voy a posicionar ahora en el frente invisible de la Alemania secreta. ¿Cuál es el frente invisible? El pensar de la historia del ser. ¿Cómo lo puedo ver esto? ¿Qué sale al encuentro a los pocos parágrafos de Heidegger? ¿Reconoce esto? 132, dice Heidegger: vivimos en la época en que los dioses se marchan. La primera idea de la huida de los dioses viene a los meses de renunciar al rectorado, a los meses de haber tomado el frente invisible. Y en 140 dirá: ¿y para dónde va la cosa? Hay que ir a Heráclito, hay que ir a Kant, hay que ir a Hölderlin y hay que ir a Nietzsche. Ahí está lo que va a ser en los años posteriores. Ahí está el frente invisible, ¿no? Espero con eso haber abundado en lo que quería decir. Concluyo con dos reflexiones, ¿no? Una, reconocemos cómo estos componentes de la crítica a la modernidad, la idea de Gestell, la idea de organización, la idea de dirigismo, la idea de la técnica planetaria, la época en que los dioses han huido, todo eso, Heidegger lo va a descubrir de su experiencia en el nacionalsocialismo. En otros términos, que son un poco más fuertes, ¿no?, Heidegger experimenta la modernidad principalmente en una de sus fases más crudas, en el nacionalsocialismo, ¿no? La experiencia del nacionalsocialismo en Heidegger es la experiencia de la modernidad, y la crítica a la modernidad es la crítica al nacionalsocialismo, en parte, y también la crítica a uno de sus dirigentes en un momento, a él, ¿no?, a ese Führer que se descubre como interventor, ¿no? Por otro lado, ¿no?, de nuestro análisis hay que reconocer que al entrar las categorías políticas tradicionales de izquierda, derecha, liberal, conservador, funcionan muy bien en la época de normalidad, ¿no? En la época, diría Bátimo, de democracia emplazada, en la época del encantamiento de este régimen, ¿no? En las épocas de crisis, ¿no? Hay que reconocer que estas categorías exceden, ¿no?,
si entendemos liberal y conservador en el sentido, digo, izquierda y derecha en el sentido francés, ¿no? Izquierda la que busca el cambio, derecha la que no. Los nazis eran de izquierda, querían un cambio radical, querían una revolución. Habrá que preguntar qué es radical. Si hablamos de liberales y conservadores, bueno, pues todos los que nos oponemos a los megaproyectos somos conservadores, y yo estoy encantado de ser un conservador, ¿no? Yo deseo la conservación de la cultura y de la tierra y el fin del progreso, ¿no? Y no deseo más que donde había fábricas se demuelan y que no construyan nada más y que crezca otra vez la tierra y se regenere, como decía Flores Magón, ¿no? Entonces hay que reconocer que estas categorías nos exceden, ¿no? Y que el cambio hay que pensar, en vez de estas ya añejas categorías izquierda y derecha, ¿qué nos caracteriza, no? Yo creo que uno de los componentes fundamentales va a ser el tema de la diversidad, del reconocimiento de lo diverso. Lo que las posiciones autoritarias nunca van a querer aceptar va a ser la diversidad, y lo que las posiciones antiautoritarias, comunitarias, colectivistas, van a reconocer es el valor de la diversidad como algo fundamental, ¿no? Como algo que fortalece las comunidades, ¿no? Y por último, veamos cómo Heidegger tenía razón, ¿no? ¿Qué decía Trump a los 100 días del gobierno? Nadie ha hecho tanto como nosotros en 100 días, porque hacer es la característica del movimiento, y ese hacer se mide en metas. Hillary Clinton y ellos nos van a decir qué hacer, porque ellos vienen de la universidad antiintelectualismo, aunque hay que matizar, ¿no? Una buena parte de la nueva derecha es marcadamente intelectual, ¿no? Y opera desde la posición de el experto universitario, ¿no? El racismo, evidente, ¿no? Y el organizacionismo, esa otra cosa en lo que se ha cambiado significativamente, ¿no? Han sabido ser hábiles y reconocer que la gran organización no es tan eficiente como la coordinación de pequeñas células independientes, ¿no? No encontramos hoy los grandes partidos de la derecha de antes, pero sí un montón de pequeñas organizaciones coordinadas que al final se juntan y pueden impulsar incluso a un presidente en el país con más poder, armamento nuclear del mundo, ¿no? En fin, ¿no? Espero que más allá de culpas a Heidegger de lo que sea y lo que no sea, podamos utilizar su experiencia pensante en el nacionalsocialismo, no solo para entenderlo a él, no solo para entender la crítica a la modernidad que elabora, sino para poder criticar el presente, que es lo que realmente nos ocupa, y construir alternativas para él, ¿no? Yo ya no me atrevería a decir que soy un heideggeriano de izquierda, ¿no? Yo me veo más como un heideggeriano antiautoritario, ¿no? Entonces, ahí está. Muchas gracias.